Buenos días. Comenzamos ya nuestra última clase del semestre de Física 1. En primer lugar, quiero saber si todos recibieron las noticias respecto de la prueba recuperativa, que va a tener una nueva modalidad ahora. O, no sé si modalidad, llamarle. Sí, sí, profe. Sí, que efectivamente ahora va a ser opcional. Entonces, sí, sí, fue un mensaje que mandé a través del campus virtual. Ahora también los detalles están en tanto en el mensaje que le envié por campus virtual, como también está en el mismo campus virtual, en la pestaña de informaciones, al final abajo, ahí también ahí está el archivo con el mismo comunicado, también para que lo puedan ver si es que no quedó algo claro. Em, por un tema de tiempo, dado que ya mañana es feriado, ya tenemos la prueba después, la prueba 2 no va a contener la semana 13 y 14, o sea, al final no va a tener sólido rígido, porque no vamos a alcanzar a ver esa materia. Así que la clase de hoy va a ser más que nada de un breve repaso de lo último y resolver dudas. Así que si tienen dudas o algún ejercicio que no pudieron hacer, aquí también aprovechen de preguntarlo. Y eso respecto tal vez de noticias. No sé si alguien tiene alguna duda respecto de la prueba recuperativa. Recuerden que es global, ¿sí? Es la guía 12. Sí, me preguntan por la número 6 de la guía 12. ¿Ya? ¿Sí? Mientras tanto pregunto, perdón, respondo. Pregunten si entra todo. En la global, sí, en la global entra todo lo que, en la recuperativa, perdón, entra todo lo que fue evaluado en ambas pruebas, ¿ya? Y en el examen, eso es para los que quedaron entre 3.6 y 3.9, ahí sí entra toda la materia del curso. ¿Ya? Me dicen que en el ejercicio 6 de la guía 12, en la respuesta queda un t cuadrado y que no coincide con la respuesta de la guía. Em, Disculpa, ¿recuerdas en cuál de las preguntas del problema 6 en la A, la B, en la E? La energía cinética respecto del centro de masa. Ya, ¿y coincidía todo lo demás? Pregunto. Sí, solo difieren en st cuadrado. Puede ser un error tipográfico porque también estoy mirando aquí la respuesta y efectivamente la respuesta aparece que es lineal en t, pero resulta de que las velocidades son lineales en t, las energías cinéticas son cuadráticas en velocidad, así que sí, un error tipográfico, o sea, ahí se escapó un 2. Tiene sentido eso. Sí, al parecer la guía, él tiene un pequeño detalle ahí, se le escapó un exponente. Voy a verificarlo de todas formas después. Si hubiese algo extra, ahí yo les aviso, ¿ya? Les aviso a través del mismo campus virtual, ¿vale? Ok, entonces ya pensando en un repaso, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Estas últimas clases, sobre todo, estamos viendo sistemas de partículas. Y dentro de los sistemas de partículas, nosotros ya habíamos visto antes conservación de momentum, coeficiente de restitución, todas esas cosas que son las que describen, por ejemplo, colisiones.
En una colisión se debe conservar el momentum lineal la energía no siempre se conserva, la energía cinética, y ahí es donde también tiene sentido un concepto que es el llamado coeficiente de restitución. Si hay dos cuerpos que chocan, que sean cuerpos 2 y cuerpo 1, el coeficiente de restitución, les recuerdo, que se define como la diferencia de las velocidades finales dividida por la diferencia de las velocidades iniciales. Y dependiendo del valor del coeficiente de restitución, era el tipo de colisión que estábamos analizando. Si el coeficiente de restitución es igual a 1, es lo que llamamos una colisión elástica. ¿Qué pasaba con la energía cinética en una colisión elástica? Se conserva, efectivamente. En una colisión elástica, la energía cinética se conserva. Si el coeficiente de restitución es igual a 0, es porque V2F y V1F son iguales. La única forma en que las dos velocidades finales sean iguales es porque los cuerpos quedan pegados. Eso es lo que se llama una colisión plástica o perfectamente inelástica. Cualquier cosa entre 0 y 1 es una colisión inelástica simplemente. Y en ambos casos de colisiones inelásticas, perfectamente inelástica o simplemente inelástica, se pierde algo de energía cinética. No es que simplemente la energía cinética se destruya, no. Simplemente parte de la energía cinética se transforma en alguna otra forma de energía, que puede ser energía potencial gravitatoria o podría ser calor, por ejemplo. ¿Ya? Y finalmente, si el coeficiente de restitución es mayor que 1, en ese caso tenemos una colisión explosiva. En una colisión explosiva se ganó, entre comillas, energía cinética. Imaginen los fragmentos de por ejemplo, de una, a ver, sí, por ejemplo, una bala. Una bala, al ser golpeada por el martillo del revólver, por ejemplo, esta termina ganando una tremenda velocidad. Ok, el martillo del revólver al comienzo se estaba moviendo, pero eso no explica la tremenda velocidad con la que parte la bala después. Es porque había una buena parte de energía que estaba guardada en forma de energía química en la pólvora y que fue activada con el golpe del martillo del revólver. Y eso hizo
que apareciese mucha más energía cinética. Y eso explica por qué las balas van tan rápido. Entonces no es que se haya creado energía de la nada, simplemente se transformó. La energía química que estaba en la pólvora se transformó en energía mecánica. Nosotros también habíamos visto el concepto de impulso. Impulso no es otra cosa que el momentum ganado o perdido por algún cuerpo. Ahora, ¿cómo se calcula? Si es que ustedes, por ejemplo, tienen ambos momentos, al final y al inicio, perfecto, ustedes hacen la resta, listo, ahí tienen el impulso. Pero si ustedes no tienen el impulso, pero si ustedes no tienen los momentos, ustedes tendrían que calcularlo a partir de las fuerzas existentes. Y una forma de hacerlo es integrando la fuerza en el tiempo. En este curso no vamos a ocupar integrales, pero lo que sí esto nos dice es que esto se puede calcular como el área en un gráfico de fuerza versus tiempo. Así ustedes pueden calcular impulso, como cualquiera de las dos formas. Y algo que se llama la aproximación impulsiva consiste en ver el caso en el que los tiempos de interacción son muy cortitos. Por ejemplo, un choque, un golpe, un evento bastante violento. En ese caso, uno puede decirle que el impulso es aproximadamente igual a la fuerza media, a una fuerza, por el tiempo. O también a veces uno a esto le llama simplemente fuerza media por el tiempo. ¿A qué me refiero con tiempos cortos? Si ustedes, por ejemplo, ven un choque, las fuerzas ahí son grandes y el tiempo que dura un choque en realidad es cortito, fracciones de segundo. Ese, por ejemplo, es un ejemplo de evento impulsivo. Entonces, cualquier problema que tenga que ver con colisiones, ustedes lo tienen que ver con coeficiente de restitución, conservación del momento lineal total, y ustedes pueden aplicar impulso o aproximación impulsiva dependiendo de lo que ustedes les pregunten. Ahora también nosotros comenzamos a ver otro tipo de interacciones entre sistemas de partículas. Y esas incluyen, por ejemplo, un gas, por ejemplo, muchas partículas en un gas, y los efectos que estos tienen. Y es donde aparecen efectos incluso de tipo rotacional. Y para ello es algo, uno comienza con algo llamado momento de inercia. Si alguien tuviese que decirme con palabras, no con fórmulas, sino que con palabras, ¿qué es lo que representa el momento de inercia? ¿Qué me dirían ustedes?
Ok, asumo que están un poquito tímidos o que la memoria tal vez anda un poco lenta a esta hora de la mañana, pero el momento de inercia representa en una buena parte una distribución o cuantifica, vamos a decir, la distribución de materia con respecto a un eje dado. ¿Eso de dónde uno lo ve? La misma definición del momento de inercia nos dice que tomamos varias partículas, tomamos la masa de un sistema de partículas, la multiplicamos por la distancia que está al eje de giro al cuadrado, más la de la otra partícula con su distancia al cuadrado, etc. Así se calcula el momento de inercia. Esta es la distancia más corta al eje de giro. Entonces aquí yo les quiero dar un ejemplo muy breve, solamente como para ir calentando motores. Imaginen un sistema como este que les estoy mostrando aquí a continuación. 30, 40, y 0. Imaginen que ustedes tienen aquí tres varillas. Tres varillas que forman esta figura, esta especie de Y, donde aquí tenemos una masa M, aquí tenemos una masa 2M, y acá abajo tenemos una masa 3M. Y supongamos que nosotros queremos calcular el momento de inercia respecto de un eje de rotación que pase justo por una de las varillas. Entonces, para ustedes calcular el momento de inercia, tienen que calcular la distancia más corta entre cada masa y el eje de rotación. O sea, aquí, por ejemplo, para esta masa, no sería el largo de esta varilla, sino que sería la distancia que hay hasta el eje de rotación. Sería esa línea negra que estoy dibujando ahí. Lo mismo con esta otra de acá. Y en este caso, esta masa M3 se encuentra en una distancia cero del eje de rotación. El eje de rotación, de hecho, pasa por la masa 3. ¿Ya? Supongamos que esto aquí tiene largo L1, que esto tiene largo L2 y esto tiene largo L3. Entonces, en este caso, el momento de inercia va a ser masa 1, R1 al cuadrado, más masa 2, R2 al cuadrado, más masa 3, R3 al cuadrado. Masa 1 sería M, y su distancia al eje de giro sería L1 por coseno de 60. La masa 2 tiene una masa de 2M, y su distancia al eje de giro sería L2 por coseno de 40 grados. Y la masa 3 tiene una masa de 3M, y su distancia al eje de giro sería 0, porque el eje de rotación pasa por
la masa 3. Así que con eso ustedes tienen que el momento de inercia sería simplemente m L1 cuadrado coseno de 60 grados al cuadrado más 2m L2 cuadrado coseno de 40 grados al cuadrado. Es un problema bastante sencillo, pero que sirve para ilustrar bien qué distancias son las que uno debe considerar cuando uno calcula momento de inercia. ¿Ya? Recuerden, la distancia más corta al eje de giro. Nosotros también habíamos definido lo que era el centro de masa. Por cierto, recuerden, si en algún momento ustedes tienen alguna duda, ustedes pueden activar su micrófono en cualquier momento y preguntar. No tengan miedo de preguntar. El centro de masa es un punto que puede ser representativo del sistema completo, de un enjambre completo. En otras palabras, si ustedes tienen un enjambre de mosquitos y ustedes quisieran representar ese enjambre completo de mosquitos como si fuese un único punto en el espacio, ese punto estaría ubicado en el centro de masa. Entonces, para nosotros hablar del centro de masa, vamos a definir primero lo que es masa total, que es simplemente, como el nombre lo dice, la suma de las masas. Masa 1 más masa 2 más masa 3, etc. Posición del centro de masa. La posición del centro de masa es el promedio de las posiciones, pero es el promedio ponderado. Cuando hablo de promedio ponderado, piensen ustedes en cómo ustedes calculan el promedio de notas en un curso donde no todas las pruebas tienen la misma importancia. Ustedes multiplicaban cada nota por el porcentaje antes de sumar. Es algo parecido acá. La posición del centro de masa se pondera con la masa de cada partícula y se divide todo al final por la masa total. Así también nosotros podemos definir la velocidad del centro de masa en una forma prácticamente igual. Como el promedio ponderado de las velocidades. Y también la aceleración del centro de masa. Misma idea. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la dinámica de un sistema de partículas? Porque pueden ver que hasta aquí mencionamos velocidad, posición, aceleración, momento de inercia, pero no hemos descrito más allá de eso. No hemos descrito, por ejemplo, causas del movimiento o efectos de la fuerza. Al menos en la clase de hoy no lo hemos mencionado. Y ahí es donde uno también puede hacer un poco de cálculo y hablar de los efectos de las fuerzas externas sobre un sistema de partículas.
Resulta que si ustedes tienen un sistema de partículas, un enjambre, la suma de las fuerzas externas va a ser igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. En otras palabras, si ustedes tienen un enjambre de mosquitos, el efecto neto de la fuerza de gravedad uno puede considerarlo como si estuviese actuando sobre la masa total y que estuviese acelerando el centro de masa, como que eso estuviese tirando todo para abajo. También nosotros habíamos hablado del momentum lineal total, que es simplemente la suma de los momentos lineales por separado. Y un par de cantidades que ya eran un poco más nuevas tenían que ver con la energía cinética rotacional y con el momentum angular, que eso ya tiene que ver con dinámica rotacional de un sistema de partículas. Primero vamos con la energía cinética rotacional. La energía cinética rotacional solo tiene sentido si un sistema de partículas gira sincronizadamente. Por ejemplo, imaginen un objeto sólido rotando. ¿Ya? Todas sus partículas están girando con la misma velocidad angular. En ese caso, la energía cinética rotacional puede ser escrita como un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Pueden notar aquí que la forma que tiene esta expresión es muy similar a la de la energía cinética tradicional, la de una partícula, en el sentido de que tiene la masa y una velocidad al cuadrado. Solamente que aquí en lugar de la masa es alguna otra cantidad que da cuenta de la inercia, y en lugar de la velocidad es la velocidad angular. Y nosotros también habíamos hablado del momentum angular. Momentum lineal es una especie de cuánto impulso lleva un cuerpo por el hecho de estarse moviendo. El momentum angular es una especie de impulso pero rotatorio con respecto a algún eje. Y en ese sentido, para una partícula, el momentum angular con respecto a un punto dado se calcula como R cruz P. Recuerden, aquí este signo porque está aquí, corresponde a la operación llamada producto
cruz. Ahora, a diferencia del momentum lineal, que depende solamente de la masa y la velocidad de la partícula, para el momentum angular, pueden ver de que depende de la ubicación de la partícula. O sea, que esta cantidad de aquí depende del punto con respecto al cual estamos ubicando a la partícula. Eso sería para una partícula. Para un sistema de partículas, el momentum angular total se calcula como la suma de los momentos angulares individuales. Ahora, si su sistema de partículas es un sistema ligado, en otras palabras, que estén girando todos sincronizadamente también, ustedes pueden expresar el momentum angular como el momento de inercia por el vector de velocidad angular. El vector de velocidad angular es un vector que tiene un módulo igual a la rapidez angular y su dirección está dada por la regla de la mano derecha. En otras palabras, ustedes toman su mano derecha, la abren y la cierran en la dirección en la cual esté girando el sistema de partículas, y en ese caso el dedo pulgar les va a decir a ustedes para dónde va el ómega en este caso. La regla de la mano derecha también se aplica para el producto cruz. Ahora, si nosotros teníamos en el caso lineal teníamos las leyes de Newton, en el caso angular también tenemos algo parecido. Tenemos algo parecido a la fuerza, pero en el caso angular, que es lo que se llama torque. O también a veces en algunos libros le llaman torca, o también llamado momento de torsión. El momento de torsión o torque se abrevia con la letra griega tau y se calcula como el brazo de palanca cruz la fuerza. ¿A qué me refiero con el brazo de palanca? A un vector que va desde el eje de giro hasta donde se aplica la fuerza. Y F es la fuerza aplicada. El ejemplo más típico de torque que ustedes tienen, que al menos que ustedes pueden notarlo fácilmente, es cuando uno abre una puerta. Ustedes aplican una fuerza sobre la manilla y el brazo de palanca es la distancia que hay entre el eje de las bisagras y el lugar donde ustedes están empujando la puerta, el punto donde ustedes colocan la mano.
Ahora, tal vez inadvertidamente, ustedes también están aplicando torque todos los días, cada vez que ustedes mueven cualquier parte de su cuerpo. Resulta que las articulaciones giran básicamente basadas en torque. Lo que hacen los músculos es que tiran de una parte del hueso aplicando torque. R sería la distancia entre la articulación y el tendón, el punto donde se une el músculo con el hueso. Y F sería la tensión del músculo. Así que sí, cada vez que ustedes mueven una pierna, un brazo, el cuello, sus músculos ahí están aplicando torque. Ya yendo como cerca del final de nuestro repaso de materia, antes de irnos a unos ejemplos, podemos hablar de cómo sería la segunda ley de Newton, rotacional. La segunda ley de Newton rotacional nos dice que la suma de los torques, o el torque neto, que es lo mismo, es igual al momento de inercia por la aceleración angular. En el fondo, esto es análogo a cuando uno decía que la suma de fuerzas era igual a la masa por la aceleración, solamente que ahora en el caso rotacional. El análogo rotacional de la fuerza es el torque, el análogo rotacional de la masa es el momento de inercia, el análogo rotacional de la aceleración es la aceleración angular. Y también existe una regla de conservación del momentum. Pero en este caso el momentum angular. Lo que dice esta regla es que si el torque neto es cero, entonces el momentum angular total se conserva. Y viceversa. Esto es análogo a cuando nosotros decíamos que si la suma de fuerzas externas es cero, entonces el momentum total era constante. Y viceversa. Es el análogo rotacional en este caso. Ahora, algo que ustedes también pueden notar es que si uno tenía, en el caso lineal, tenía el impulso, que era cuánto cambiaba el momentum, uno también debería tener algo parecido en el caso angular. Debería existir alguna expresión parecida para el momentum angular. Y efectivamente la hay. Resulta que si ustedes tienen, por ejemplo, su segunda ley de Newton rotacional, esta también uno puede expresarla en términos del momentum angular. Y es efectivamente la derivada del momentum angular respecto del tiempo. ¿Ya? Esto es análogo a cuando uno decía que la suma de fuerzas es igual al cambio del momentum respecto al tiempo.
Nosotros no vamos a usar derivadas para evaluar el curso, así que no se asusten por haber visto estas derivadas aquí. Pero, ¿qué es lo que nosotros nos dice esto? Esto nos dice también que si el torque neto es constante, entonces el momentum angular se puede expresar como el momentum angular inicial más el torque neto por el tiempo que ha transcurrido. Y ya para finalizar, ¿qué es lo que pasa cuando uno calcula cosas con respecto al centro de masa? Cuando uno calcula, por ejemplo, momento de inercia, nosotros decimos que el momento de inercia es la suma de la masa con cada distancia al cuadrado, ¿cierto? Si nosotros calculamos el momento de inercia respecto del centro de masa, que aquí voy a ponerle también un cm entre paréntesis, no es que sea del centro de masa, es con respecto al centro de masa. En ese caso, también tenemos que calcular las posiciones con respecto al centro de masa. La posición con respecto al centro de masa es simplemente la posición con respecto al origen menos la posición del centro de masa, ¿ya? Mientras que esta de acá es con respecto o relativa también al centro de masa. Aquí tengan cuidado con las preposiciones. ¿Qué pasa con la energía cinética y con el momento angular? La energía cinética con respecto al centro de masa se calcularía como la suma de cada energía cinética, cada masa, por su velocidad también relativa al centro de masa, ¿ya? Aquí voy a colocarle una prima para hablar de qué es con respecto al centro de masa. Resulta que la velocidad con respecto al centro de masa se calcula simplemente como la velocidad de cada partícula con respecto al origen menos la velocidad del centro de masa. Entonces esta es con respecto al origen y esta de acá es la velocidad del centro de masa. Si ustedes aquí hacen el cálculo, les va a dar lo siguiente. Me voy a saltar unas partes del cálculo. Les va a dar esto.
El primer término ustedes lo pueden reconocer fácilmente. Es la energía cinética total respecto del origen. Y el segundo término, pueden darse cuenta que tiene la forma de la energía cinética como si el centro de masa fuese una única partícula. Así que, entre comillas, podemos decir que es la energía cinética del centro de masa. Muy entre comillas. Así que de esa forma, podemos decir que la energía cinética con respecto al centro de masa se puede escribir como la energía cinética con respecto al origen menos la energía cinética del centro de masa. Ahora, ¿por qué esto puede ser importante? Porque si nosotros hubiésemos visto sólido rígido, esto es lo que muchas veces uno lo habría calculado como I omega cuadrado medios. ¿Ya? Nosotros, insisto, no vamos a ver sólido rígido en este momento, así que esto solamente se lo cuento como por cultura general. Y finalmente, el momentum angular respecto del centro de masa. El momentum angular respecto del centro de masa sería calculable como la suma de los momentos angulares por separado, o sea, de cada momentum angular, que cada uno de esos a su vez R cruz P, MJ, DJ. Pero en este caso, ambos tienen que ser considerados respecto al centro de masa. Así que aquí ustedes tienen dos formas de hacerlo. La primera es tener estos vectores por separado y calcular cuánto vale esta cantidad, o bien hacer lo que yo les voy a mencionar a continuación. La posición de cada partícula respecto del centro de masa es la posición de cada una respecto del origen menos la posición del centro de masa. Cruz. La masa no depende del sistema de coordenadas ni del sistema de referencia, pero la velocidad sí. La velocidad con respecto al centro de masa es igual a la velocidad con respecto al origen menos la velocidad del centro de masa. Si ustedes hacen este cálculo, me voy a saltar aquí algunos pasos, les va a dar lo siguiente. El primer término, ustedes ya lo pueden identificar. Eso es el momentum angular total, pero con respecto al origen. El segundo término, pueden ver que tiene la forma como si fuese el momentum angular del centro de masa. Y por lo mismo es que a veces a eso se le llama también momentum angular orbital.
Entonces, en resumen, el momentum angular con respecto al centro de masa se puede calcular como el momentum angular con respecto al origen menos el momentum angular orbital. Y ese es un repaso ultra express de lo que hemos visto este semestre para la prueba 2. Antes de ir con algún ejemplo, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algún concepto? Todo bien, profe. Ok. Entonces déjenme aquí buscarles un pequeño ejemplo. Un segundito para copiar. Este es un ejemplo que tomé prestado de uno de los libros que están en la bibliografía, del libro de Burbano García. Dice, dos partículas de masa m se encuentran en los extremos de una varilla de longitud L y masa despreciable. El sistema está girando con una velocidad angular constante omega en torno a un eje fijo, perpendicular a la varilla en el punto O. Ver figura. ¿A qué figura se refiere? A la que yo les voy a colocar aquí a continuación. Esta de aquí. Calcular la velocidad del centro de masa del sistema y el momento angular respecto de O. En primer lugar, tenemos que tener las posiciones de cada partícula y la velocidad de cada partícula. Imaginen lo siguiente. Vamos a imaginar que el eje X pasa por aquí, que el eje Y va para arriba y el eje Z está saliendo de la pantalla hacia ustedes. Y vemos que esto está girando en la pantalla. En el instante que justo está mostrando aquí, justo en esta foto, aquí vamos a llamarle a este masa 1 y a este masa 2. ¿Cuánto sería la posición de la masa 1 con respecto al origen que hemos colocado aquí, que está justo colocado en la posición donde está el eje de giro? ¿Cuánto sería la posición de la masa 1? Dos tercios, sería 2/3 de L. Aquí por si acaso no se alcanza a notar, pero esto de aquí es una L, ¿ya? Parece un 1, pero es una L. Sería 2/3 de L, pero en la dirección del eje Y. Así que tenemos que ponerle una J. La posición de la masa 2 serían L tercios, pero hacia abajo. O sea, menos 1/3 de L con el vector unitario J. El L ya está en metros, así que no es necesario que lo coloquemos metros aquí adicionales. La velocidad. La velocidad
de la primera partícula, de la de arriba, pueden ver de que va hacia la derecha. Fíjense que aquí el dibujo dice que esto está girando en sentido horario. Así que la masa 1 va hacia la derecha. Si todo esto gira con velocidad angular omega, ustedes recordarán, pero en un movimiento circular, la velocidad tangencial era r por omega, el radio de giro por la velocidad angular. El radio de giro es 2L tercios. La velocidad angular es omega. Y en este caso esto se está moviendo hacia la derecha. Parecido con la otra partícula. Está girando hacia la izquierda en este caso. Y también sería r por omega. R es 1/3 de L. Y omega sigue siendo el mismo. Partículas ligadas. Solamente que hacia la izquierda. Entonces ahora vamos con lo que nos están pidiendo realmente. En la parte 1, o A vamos a llamarle, preguntan por la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa, recuerden que es el promedio ponderado de las velocidades. O sea, 1 dividido por la masa total, por masa 1, posición 1, más masa 2, posición 2. Una pregunta del chat, ¿por qué negativo si los dos tienen sentido horario? Es porque en este caso, para la velocidad, ojo, no es momento angular aquí, es la velocidad de la partícula 1, ¿para dónde va? Si esto está girando en sentido horario, la partícula 1 se está moviendo hacia la derecha. Así que la velocidad 1 tiene signo positivo. Pero ¿qué pasa con la velocidad de la partícula 2? La partícula 2, la de abajo, se está moviendo hacia la izquierda. Así que su velocidad, al ir hacia la izquierda, tiene un signo menos. Es por eso. ¿Ya? Diferente es el signo del momento angular o de la velocidad angular. Eso ya sí tiene que ver con el sentido si es horario o antihorario. ¿Ya? Ok, reemplacemos aquí. Masa total es la suma de ambas masas. Ambas son m. Masa 1, m, posición 1, 2L tercios J, más masa 2, que es m, por posición 2, menos 1/3 de LJ. Denominador aquí son 2m. El numerador, 1. Multiplicando a qué cosa. Yo tengo acá 2ml tercios y acá tengo menos ml tercios. Si ustedes aquí hacen la sustracción con calma, les va a dar que es ml tercios. Y me olvidé aquí de los omega, porque nadie me lo dijo. Dame un segundito. Sí, aquí disculpen, tuve un pequeño error de definición. Aquí es velocidad. Claro, si la velocidad de centro masa tiene que ser la velocidad. Y aquí misma cosa. ml omega tercios. Ahí sí. Se cancelan las masas. Y esto da como resultado L omega sextos en dirección de J. Ok. ¿Consultas o algo que no se haya entendido aquí de la velocidad del centro de masa?
Recuerden, no tengan miedo de preguntar. Vamos con la parte B. La parte B preguntan por el momentum angular respecto a O. En otras palabras, aquí con respecto al origen, ¿ya? Momentum angular respecto del origen. Sería el momentum angular de uno respecto del origen más el momentum angular del otro respecto del origen. Veamos cuánto da. Tenemos las cantidades aquí. Posición de la partícula 1, 2/3 de L. Cruz, masa 1, que es M. Velocidad 1, 2L tercios omega por I unitario. Más posición 2, 1/3 de L pero negativo. Cruz, masa, M también. Velocidad 2, menos 1/3 L omega por I. Multipliquemos cada término antes de ponernos a sumar. Si ustedes miran aquí, tenemos 2L por 2LM omega, va a quedar 4M L cuadrado omega dividido por 9. J cruz I. Acá la suma de los, perdón, el producto de los dos menos va a dar un más. Y esto queda M L cuadrado omega novenos J cruz I. Esto da 5 M L cuadrado omega novenos J cruz I. Ahora, ¿cuánto vale J cruz I? No es necesario que ustedes hagan el determinante. Pueden aplicar la regla de la mano derecha y les va a dar el resultado. Y en el chat alguien ya ha acertado. Menos K. J cruz I es menos K. Interesantemente dio negativo en la dirección del eje Z. Y la verdad es que tiene sentido, porque si ustedes ven este sistema que está aquí, está girando en sentido antihorario, perdón, en sentido horario. Apliquen la regla de la mano derecha al sentido horario. La única forma en que ustedes puedan cerrar su mano derecha en sentido horario es haciendo que su dedo pulgar apunte hacia la pantalla, esté entrando a la pantalla, o sea, hacia el eje Z negativo. Así que este resultado tiene sentido, no es descabellado. Vamos con otro ejemplo, si es que no hay alguna duda aquí con respecto a este problema. Este problema también prestado del libro de Burbano García y coautores. Falta aquí una figura, espérenme un segundito.
Dice así. Dos partículas de masas m1, que es igual a m, y m2, que es m novenos, están ensartadas en un alambre rígido de masa despreciable, como se muestra en la figura. El sistema gira con velocidad angular constante omega en torno a un eje fijo que pasa por O. Y es perpendicular al alambre, que es lo que muestra aquí en la figura. Calcular el momentum angular del sistema respecto al punto O y respecto al centro de masa del sistema formado por las dos partículas. Ok, entonces aquí contextualicemos. La masa 1 es la más grande, así que hemos de suponer que es esta de aquí. La 2 es el m novenos. ¿Ya? Entonces calculemos el momentum angular. Aquí hay dos formas de calcular el momentum angular. La primera es sumando ambos momentos angulares. Y eso significa que vamos a tener que tener cuánto valen R1 y V1, R2 y V2. ¿Ya? ¿Cuánto vale cada uno? Si miran la figura no está tan difícil de obtener. El eje X está apuntando hacia la derecha, el eje Y está apuntando hacia arriba, el eje Z está apuntando hacia ustedes. ¿Ok? ¿Cuánto sería la posición 1? La posición 1 está más o menos sencilla, simplemente A unidades en la dirección positiva de X. La posición 2 serían 3 unidades de A en la dirección positiva de X. Las velocidades aquí tal vez tengan un poquito de... hay que imaginarse tal vez un poquito. En esta foto que está aquí, las velocidades están apuntando hacia adentro de la pantalla. Si ustedes esto lo miran desde arriba, estaría moviéndose en esta dirección, si ustedes lo vieran desde arriba. En consecuencia, la velocidad de la partícula 1 sería omega por r, porque es un movimiento circular. Omega en este caso lo conocemos. R sería A, pero en este caso estaría en la dirección de menos K. Insisto, porque esto va moviéndose hacia adentro de la pantalla. Ese es el sentido de movimiento. La partícula 2 también sería omega por R, que sería en este caso omega por 3A, y también en la dirección negativa de Z. Entonces con esto ustedes pueden calcular el momentum angular respecto del punto O.
respecto del origen, que serían las posiciones y velocidades también respecto de ese punto O, que es lo que acabamos de calcular acá. Posición 1, A por I, cruz, masa 1, que es M, velocidad 1, que es menos omega A por K. Más, posición 2, 3A por I unitario, cruz, masa 2, que es M dividido por 9, por velocidad 2, menos 3 omega por A por K. Sumemos y restemos. Menos M omega A cuadrado I cruz K, menos, aquí los 3 se cancelan con el 9, M omega A cuadrado I cruz K. Sumando queda 2 veces negativas de M omega A cuadrado I cruz K. ¿Cuánto es I cruz K? J. Si ustedes toman la regla de la mano derecha, colocan su mano abierta con los dedos apuntando hacia X y tratan de cerrar la mano hacia ustedes, que es el eje Z positivo, el dedo pulgar va a terminar apuntando en realidad en la dirección negativa de I. Eso sería en realidad menos J. Estaba cerquita. Entonces esto da en total 2M omega A cuadrado por J. Y de esa forma ustedes pueden calcular el momentum angular respecto del origen. Esa es la forma 1, que es válida para cualquier sistema de partículas. Les voy a mostrar la forma 2. Que es válida solamente para partículas ligadas. Que estén ligadas o que se estén moviendo sincronizadamente. Momento de inercia con respecto al origen por el vector de velocidad angular. Momento de inercia respecto del origen. Recuerden que el momento de inercia es masa 1, radio de giro al cuadrado, más masa 2, radio de giro al cuadrado, por el vector omega. El vector omega en este caso ya es un vector que apunta en la dirección de J. Masa 1, M. Brazo de palanca 1, A al cuadrado. Más masa 2, M sobre 9. Radio de palanca 2, 3A al cuadrado. Eso serían 9A cuadrado. Y esto vuelve a dar 2M omega A cuadrado por J.
Salió más fácil la segunda forma en este caso, pero es gracias a que eran partículas que se estaban moviendo sincronizadamente con el mismo omega. Si no hubiese sido el caso, habríamos tenido siempre que aplicar la forma 1. Entonces, de esa forma, ustedes calculan momento angular con respecto al punto O, de cualquiera de las dos. Ojo aquí con esto, con esta letra chica. En la parte B nos piden momento angular respecto del centro de masa. Antes de continuar, quiero saber si hay alguna duda o algo que no haya quedado claro en esta primera parte. Ok, recuerden, si tienen dudas pueden preguntarme todavía hasta el martes. Correo electrónico, foro. En el caso del correo electrónico, por último, pueden, si algo no les resultó con un ejercicio, pueden sacarle una foto al desarrollo y preguntarme, profe, ¿sabe? Aquí estoy parado, ¿qué me falta aquí? ¿O en qué estoy errado aquí? No tengan miedo de preguntar, lo importante es que no se queden con sus dudas. Vamos con el momentum angular respecto del centro de masa. Aquí también les voy a mostrar dos formas. Ups, no, se me está pasando de largo. No. Ok, esperemos un rato que esto termine de moverse. La verdad es que para ambas formas, primero hay que calcular la posición y velocidad del centro de masa. Así que empezamos con eso. Posición del centro de masa. 1 dividido por la masa total, masa 1, R1, más masa 2, R2. Aquí la masa total es la suma de ambas masas, o sea, M más M novenos. Masa 1, M, posición de 1, A por I unitario. Masa 2, M novenos. Posición de la partícula 2, 3A por I unitario. Si ustedes hacen el cálculo aquí me voy a adelantar un poquito yo, por un tema de tiempo, les va a dar que la posición del centro de masa va a ser 6/5 de A en la dirección positiva de X. Eso solamente aplicando álgebra, ya es, si ustedes lo hacen con calma les va a dar. Parecido para la velocidad del centro de masa. 1 dividido por la masa total, masa 1, velocidad 1 con respecto al origen, más masa 2, velocidad 2 con respecto al origen. Masa total, M más M novenos, masa 1 que es M, velocidad 1 que es, sí, en el denominador hay un M novenos, que es la masa 2. Velocidad 1 que es menos omega A por K, más M novenos, por velocidad 2 que es menos 3 omega A por K.
haciendo el cálculo aquí, esto les va a dar que es 6/5 de omega por A en la dirección de K. Negativo, eso sí. ¿Por qué negativo? Si ustedes hacen el cálculo, bueno, de partida, ambos son negativos, pero físicamente hablando, piensen que esto, si este es el eje Z, las partículas están entrando al eje Z. El centro de masa ya vimos que estaba en 6/5 de A, o sea, el centro de masa está más o menos por aquí. ¿Ya? Y ahora sí, la forma 1 de calcular momento de inercia. Perdón, momentum angular. Dame un segundito. La forma 1, que es la forma un poco más carretera, si quieren llamarle, el momentum angular con respecto al centro de masa, sería la suma de los momentos angulares con respecto al centro de masa. R1 con respecto al centro de masa, cruz M1, velocidad 1, con respecto al centro de masa, más R2 con respecto al centro de masa, cruz masa 2, velocidad 2, con respecto al centro de masa. Posición 1 con respecto al centro de masa es la posición 1 respecto del origen menos la posición del centro de masa. Cruz, masa 1 que es m, por la velocidad 1 con respecto al centro de masa, que es la velocidad 1 respecto del origen menos la velocidad del centro de masa. Más posición 2 respecto del centro de masa, que es la posición 2 respecto del origen menos la posición del centro de masa. Cruz, masa 2, que es m novenos, por velocidad 2 con respecto al centro de masa, que es velocidad 2 respecto del origen menos velocidad del centro de masa. Entonces lo que ustedes tendrían que hacer aquí es calcular cuánto valen las sustracciones de estos dos vectores y aplicar la operatoria. Después de un poco de cálculo, no es difícil el cálculo, pero es un poco largo, les va a dar que el momentum angular va a ser 2/5 de m omega cuadrado, no, perdón, de m omega a cuadrado por j. Eso les va a dar. Esa es la forma 1. Como pueden ver, me salté una buena parte del cálculo acá. Insisto, no es un cálculo difícil, pero es un poco largo. Y aquí es donde yo les muestro a ustedes la forma 2. Recordando que el momentum angular con respecto al centro de masa es igual al momentum angular respecto del origen menos el momentum angular, entre comillas, del centro de masa. El momentum angular respecto del origen nosotros ya lo tenemos, por si acaso. Es el que nosotros calculamos antes. El momentum angular, entre comillas, del centro de masa es la posición del centro de masa, cruz masa total, que es la masa del centro de masa, por la velocidad del centro de masa. Así que reemplacemos con los datos. Momentum angular respecto del origen. Nosotros lo tenemos calculado acá arriba. ¿Recuerdan? Era el 2m omega a cuadrado j.
menos posición del centro de masa, cruz m, velocidad del centro de masa. Posición del centro de masa, 6/5 de A por I unitario. Cruz, masa total. La masa total es m más m novenos por la velocidad del centro de masa. Velocidad del centro de masa nosotros la teníamos aquí, menos 6/5 omega A por K. Menos con menos da más. 6 por 6 son 36, 5 por 5 son 25. Omega A cuadrado, m más m novenos es 10m novenos y cruz K. Si ustedes simplifican aquí todo esto, les va a dar que el segundo término va a ser 8/5 de m omega por A cuadrado y cruz K es igual a menos J. Así que este signo de aquí hay que corregirlo, es un menos. Y si ustedes aquí hacen la resta de ambos términos, les va a dar lo mismo que habíamos visto de la forma 1. 2/5 de m omega A cuadrado J. Es verdad que yo me salté unos cuantos pasos de cálculo en honor al tiempo, pero de ambas formas les va a dar lo mismo. Solamente que la primera forma, yo diría que es un poco más larga. Mi recomendación es que repitan estos mismos ejercicios ustedes, ¿ya? Que lo repitan, háganlo de las dos formas, vean que coincide y vean cuál les sale más corto. Sí, me preguntan en el chat si I cruz K es negativo. Claro, resulta que I unitario cruz K es menos J. Eso se puede aplicar con la regla, se puede explicar con la regla de la mano derecha. Si colocas la mano abierta en el eje X, que es el I unitario, y la cierras hacia el eje Z, que es el K unitario, el pulgar va a terminar apuntando en la dirección negativa de I, que es el menos J. Y ya un último problema para terminar. No sé si hay alguna duda antes de continuar. Profe, todo bien. Este problema lo tomé prestado de otro libro, de un libro llamado Resnick, Holiday y Crane son los autores. Fundamentos de Física se llama el libro. Este tiene que ver con torques, ¿ya? La figura 41 dice, muestre las líneas de acción y los puntos de aplicación de dos fuerzas en torno al origen O. Imagine que estas fuerzas actúan sobre un cuerpo rígido pivoteado en O. Pivoteado significa que puede girar respecto de O. Piénsenlo así, las puertas pivotean respecto de las bisagras, ¿ya? Estando todos los vectores en el plano de la figura. Me piden en la parte A encontrar una expresión para la magnitud de la torca resultante.
torca o torque es lo mismo. Y B, si R1 vale 1.30 metros, R2 vale 2.15, me dan las magnitudes de la fuerza y los ángulos, ¿cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza, de la torca resultante? Ok, este ejercicio es un poquito más analítico. Vamos con la parte A. En la parte A tenemos que calcular el torque resultante, o lo que es lo mismo, el torque neto. El torque neto es la suma de los torques, que sería R1 cruz F1 más R2 cruz F2. Ahora, aquí pueden hacerlo con el determinante y todo eso, tendrían que parametrizar sus vectores R1 y R2, pero hay algo que sale mucho más fácil aquí. Recuerden que para un producto cruz, la siguiente regla vale. La magnitud, el módulo del producto cruz es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que aparezca entre ellos. Entonces, ¿por qué esto facilita bastante las cosas? Porque en ese caso, la dirección ustedes se la dan con la regla de la mano derecha y el módulo se lo damos con esta regla de acá. Entonces el torque neto sería, en el caso de la partícula 1, R1, el módulo de R1 me refiero, el módulo de la fuerza 1 por el seno del ángulo que hay entre ambos. R1 va a ir para allá, a lo largo de la línea punteada. A mí me quedó chueca, pero va a lo largo de esa línea punteada. Así que el ángulo que hay entre ambos es Z1. Dirección. R cruz F. Tienen que colocar la mano derecha sobre R1 y cerrarla hacia F1. El dedo pulgar va a apuntar hacia ustedes, ¿ya? Así que podemos decir de que si el eje Z es el que apunta hacia ustedes, va a ser la dirección de K. Más, vamos con el otro. R2, F2, por el seno del ángulo que hay entre ambos. Z2 es el ángulo que hay entre ambos. Pero ¿qué pasa con la dirección? Si ustedes colocan la mano derecha abierta o con los dedos paralelos a R2 y tratan de cerrar la mano de alguna forma hacia F2, la única forma que ustedes lo logren es que tengan que dar vuelta la mano y hacer que el dedo pulgar entre hacia la pantalla. En otras palabras, el torque en este caso sería en la dirección de Z negativo. Así que sumando y restando, esto queda R1, F1, seno de Z1, menos R2, F2, seno de Z2, en la dirección de K. Así que esta sería la magnitud del torque resultante. Lo que está entre paréntesis. Y con eso tenemos resuelta la parte A. ¿Consultas? ¿Dudas?
En la parte B nos dan números. O sea, simplemente reemplazar. O sea, el torque neto sería entonces R1. El brazo de palanca R1 son 1.30 metros. Por F1, 4.20 newtons. Por seno de Z1, que me dicen que son 75 grados. Menos R2, 2.15 metros. Por F2, 4.90 metros. Ups, espérenme un segundito, se me puso lento el compu aquí. 4.90 metros. Por seno de Z2, 58 grados. En la dirección de K. Recuerden que la dirección de K en el fondo es saliendo de la pantalla o de la hoja, si ustedes están haciendo el cálculo en una hoja. Así que ahora es tomar esto y reemplazar. 1.30 por 4.20 seno de 75 grados. Ya chequeé que la calculadora estuviese en grados. La letra D, recuerden ahí. Menos 2.15 por 4.90 seno de 58. Si no me he equivocado al colocar los dedos en la calculadora, esto da menos 3.66 K en newtons por metro. O sea, la magnitud del torque resultante es 3.66 newtons por metro entrando hacia la pantalla. Y así ustedes pueden calcular torque. Ahora, si ustedes ya les dan las fuerzas expresadas como vectores, ustedes pueden calcular los productos cruz directamente y listo. Ahora, una pequeña aclaración al cierre. Me preguntan qué dice después del 490. 4.90 metros por seno de 58. ¿Sí? Un compañero dice que le da diferente. Déjenme chequear aquí la calculadora. 1.30 por 4.20 seno de 65 menos 2.15 por 4.90 seno de 58. A mí me sigue dando 3.66. Ya, ok. Ahí mi compañero corrigió. No se preocupe, sí. La idea es que en la clase nosotros aquí uno resuelva dudas, uno se puede equivocar en clase sin problema. ¿Sí? Lo importante es que en la prueba no se equivoquen. Una aclaración al cierre. En el caso de la energía, las unidades Newton por metro, uno las escribe como joules. Pero en el caso del torque,
Newton por metro se mantiene tal cual. No se escribe como Joule, ¿ya? Por si acaso. Entonces Joule se reserva solamente para energía y trabajo. Mientras que para torque, Newton por metro se mantiene como Newton por metro, ¿ya? No se transforma a Joule. Bueno, eso sería entonces la clase por hoy. Sería la última clase del semestre. Así que eso, si tienen dudas, todavía tienen tiempo para preguntar hasta el martes y les deseo éxito en las pruebas. Sí, una pregunta en el chat. Que entre en la prueba de ahora. Déjenme mostrarles mejor directamente desde el campus virtual. Denme un segundito. En esta prueba va a entrar semanas 11 y 12, ¿ya? En el programa original entraba hasta la semana 14, pero debido a diversos motivos hemos tenido que cortar partes del curso, feriados, etcétera. Que va al final de cuentas va a ser sistema de partículas libres y ligadas, posición, velocidad y aceleración del centro de masa y con respecto al centro de masa, momento de inercia, momento angular y torque. En el fondo es como todo lo que repasamos al comienzo de la clase de hoy, todo eso, ¿ya? Todo eso entra en la prueba de ahora, en la del 21 de julio. En la recuperativa, aquí, ojo, ahí ya entra todo lo de las semanas 7 hasta la 12, ¿ya? Así que cuidado con eso. Para el recuperativo, si ustedes lo dan en forma voluntaria, entra en el fondo lo de las dos pruebas, la prueba 1 y la prueba 2. Y ya la última chance, si su promedio queda entre 3,6 y 4, menor a 4 me refiero, eso por norma universitaria, pueden dar un examen final que ese tendría todo, desde la semana 1 hasta la 12. Así que, bueno, eso sería por el momento. Muchas gracias por su asistencia y bueno, y éxito en las pruebas. Ya sería esta la última clase del semestre.